los derechos digitales son diferentes que los derechos humanos. Lo que pasa es que en el mundo digital es mucho más fácil violar los derechos digitales. Por ejemplo, en el mundo digital pueden vigilarte con millones de diferentes personas al mismo tiempo. Si tú tienes vigilancia sobre una población, no van a ser libres. Casi todo lo que haces en China, el internet está vigilado, y personas que son vigiladas cambian su comportamiento. Los chinos se autocensuran. El día de hoy conversaremos con Ola Vini, un visionario en el campo de la ciberseguridad y la privacidad digital. Ola ha dedicado su carrera a desarrollar tecnologías que protegen nuestros datos y defienden nuestros derechos en la era digital. Su trabajo en el Centro de Autonomía Digital y su experiencia enfrentando desafíos legales complejos lo convierte en una voz crucial en la discusión sobre la seguridad en línea, la privacidad y la vigilancia estatal. Exploraremos las amenazas actuales a la ciberseguridad, las implicaciones éticas de la vigilancia masiva y cómo podemos proteger nuestros datos en un mundo cada vez más conectado. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Ola Vini. Creo que muchas personas que están viendo este podcast te deben conocer, pero muchas no. ¿Qué es lo que hace un sueco en Ecuador? Un sueco que por mucho tiempo decían que era ruso, por un breve tiempo suizo, pero eventualmente Sí, claro. Sueco. Yo lo único que sé de Suecia, recién vi un documental de Spotify. Hay mucho talento en temas de programación allá. Hay mucha tecnología en Suecia. Sí, mucha tecnología. Tengo un primo vulcanólogo que vive allá también. ¿Vulcanólogo? Sí, es un... Wow. Ajá. Y también dicen que el sueco es como el alemán, pero hablarlo bajo el agua, ¿no? Un poquito, sí. Sí, puede ser. Como sí, la percepción tal vez de alguien latino, ¿no? Sí, kanske. Jag vet inte, vad tycker du det här låter som? Låter det som tyska? No sé qué dijiste, pero... Parecía alemán, no sé. Sí, tenía es la misma familia de idioma, pero no entendemos nada de alemán y ellos no nos entienden tampoco, entonces no es tan cerca. Tenemos un grupo de idiomas entre Noruega, Dinamarca y Islandia. Somos un grupo, una familia de idiomas y nosotros en Escandinavia podemos entendernos entre nosotros. Sí. Sí. Okay. Pero sí, es en el norte, es pequeño, hace frío mucho el tiempo, no tenemos mucha luz. Es lo mismo como en el norte, en el resto del mundo. Okay. Pero yo salí en 2007, en verdad, para vivir en otras partes del mundo. Justo es lo que te iba a preguntar. Puedes irte qué tan atrás tú quieras, pero ¿qué es lo que hace Ola en Ecuador? Ok, primero yo me dedico a ser programador. Soy desarrollador de software y esto es algo que es más que nada mi identidad, más que todas las otras cosas, porque yo empecé a aprender programación cuando tenía tipo 8 años y empecé a programar como trabajo cuando tenía 18 años y después mi trabajo siempre ha sido como desarrollador. Entonces yo he sido desarrollo de software hace más de 30 años ahora. Yo empecé a programar y trabajar como programador en una universidad en Suecia y al mismo tiempo yo me dediqué en mi tiempo libre, también me dediqué a hacer programación. Entonces yo fui parte de un proyecto. Hay algo que se llama software libre o código abierto. Cuando tú haces el desarrollo en el abierto para todos saber, cualquier persona puede utilizar este código. Entonces es un modelo diferente o alternativa al modelo más propietario donde tú vendes un producto. Hay muchas opiniones, ¿no? sobre el software libre. Entiendo que tú eres un ávido, más bien divulgador de este tipo de tecnología. Justo, yo he trabajado con software libre hace más de 20 años y yo he sido como líder de proyectos de software libre también. Entonces, quizás 80-90% de todo el código que yo he escrito en mi vida está disponible en el mundo para cualquier persona utilizar. Entiendo que tiene muchas ventajas, pero más adelante sería interesante. Supongo que no existe un sistema perfecto, ¿no? También hay algunas cositas que no son tan positivas, pero que de alguna u otra forma, al escuchar la palabra libre, es asequible, es democracia, es cosas positivas para la sociedad, ¿no? En general. Sí,
Software libre en verdad viene de 4 libertades. Estas son libertades basadas en, libertad a utilizar algo, libertad a cambiar algo, libertad a entender algo. Entonces, estas son las perspectivas. Pero software libre no es incompatible con software propietario. Tú puedes vender software libre también. Hay modelos de negocios sobre software libre también. Y en verdad aquí en Ecuador ha sido, durante el periodo de Rafael Correa, estuvo muchas iniciativas de software libre aquí también que podemos hablar. Claro, pero porque a la final sigue siendo una solución tecnológica que puede aportar muchísimo valor a una sociedad. Exacto. No tiene por qué estar justo privada su acceso a la información, ¿no? Sí, justo mi perspectiva es que hay razones prácticas desde la perspectiva de seguridad o la posibilidad de hacer cosas juntos, pero también hay perspectivas más políticas, son como, por ejemplo, el tercer mundo, el Global South, no tiene el acceso a software que el norte tiene. Y esto significa que si tú estás en África, por ejemplo, quizás no puedes comprar todos los programas que personas de Estados Unidos pueden comprar. Esto significa que, hay esta desigualdad entre los diferentes países que es muy difícil a arreglar. Desde mi perspectiva, todo el mundo tiene derecho a software, porque todo lo que hacemos, toda la tecnología está basada en software. Entonces, si no podemos, hoy más que nunca, ¿no? Exacto. Entonces, si todo el mundo no puede accederlo, vamos a siempre tener desigualdad entre diferentes países y regiones. Entonces, desde mi perspectiva, cuando yo empecé con software libre, yo utilicé software libre en mi trabajo para hacer cosas para la universidad y yo empecé a ser parte de un proyecto que se llama JRuby, que es una implementación de un lenguaje de programación que se llama Ruby. Y yo hice mucho trabajo en mi tiempo libre con este proyecto y lo que pasó es que generaba atención internacionalmente. Yo fui invitada a diferentes conferencias, dar charlas y ponencias, y yo empecé a viajar para hablar sobre este proyecto que solo hice en mi tiempo libre. Y también generaba atención de esta empresa ThoughtWorks, que es una empresa internacional. Ellos estaban interesados en mí por mi trabajo de JRuby, entonces yo apliqué y me mudé a Londres para trabajar para ellos. Entonces, y es cuando sales. Exacto. Este es cuando salgo de Suecia para vivir en Londres, y todo esto fue basado en mi trabajo de software libre. Entonces, el trabajo de software libre generaba trabajo. Y después yo estaba en Londres por un año, después me mudé a Chicago, entonces yo estuve en Chicago por 4 años en total, y yo estaba viajando mucho porque la empresa tuvo oficinas en todo el mundo, y en 2012 empezó estas discusiones de crear una oficina en Ecuador, y en este tiempo yo me sentí un poquito aburrido con Estados Unidos y quisiera tener un cambio. Y yo decidí que, parece que Ecuador es un país interesante. Yo vení 2 veces para ver y me gustó mucho el país, lo que vi, y fue muy interesante. Entonces, fue una combinación de, era tiempo para mí a cambiar mi lugar, y al mismo tiempo fue cerca para empezar a abrir la oficina. Al mismo tiempo estuvo otra discusión sobre una oficina en Johannesburgo, en Sudáfrica, y yo estaba tan cerca a ir para hacer este trabajo, sí, yo puedo ver un futuro, un pasado donde yo fui a Sudáfrica en vez de Ecuador, porque estaba en este tiempo. Entonces, lo que pasó es justo solo accidentes de trabajo y gustos que generaba que hubo tiempo para moverme. Y antes tuve mucho tiempo en Brasil, pero fue la primera vez que visité a Ecuador y me gustaba. Entonces, me mudé aquí en 2013. Y todo esto fue mientras trabajabas en ThoughtWorks. ThoughtWorks, ¿no? correcto, ¿Ya? sí.
Ellos abrieron prácticamente la oficina contigo acá. Sí. Tuvimos una gerente que ecuatoriana, Leslie Jarín, que era la gerenta de la oficina aquí en Ecuador, y también reclutamos algunas personas. Yo estuve una de las personas que estuvo aquí para ayudar, para dar soporte o aporte a la oficina en el crecimiento, pero al mismo tiempo hice mis propias cosas, mis propios proyectos y todo esto. Y yo seguía a viajar en todo este tiempo. Me parece muy interesante cómo esta motivación para trabajar en software libre, que básicamente es mucha empatía, ¿no? Por entender que si algo nos sirve acá, puede servir al otro lado del mundo. Para mí tiene mucho sentido que hayas terminado en Ecuador. Supongo que viste mucha oportunidad de compartir esa tecnología acá. Sí, correcto. Yo utilizo software libre para toda mi vida. No es justo que no hago lo mismo. Es como si todo lo que yo hago está basado en software libre, porque debo yo no hacer lo mismo. Para mí es solo razonable este sentimiento. Ok, esto está bastante bien documentado, pero creo que es como pertinente que igual nos cuentes un poco de qué es lo que pasó, cómo dio un giro tu vida, porque tú estabas tranquilo trabajando en Ecuador, en una empresa multinacional, y ¿qué es lo que pasó acá contigo? Sí, primero hubo dos diferentes cosas que estaba pasando al mismo tiempo. Mi trabajo, cuando yo trabajé en ThoughtWorks, por muchos años yo hice consultoría normal, desarrollo de software y todo esto. Pero en 2013, antes que venía aquí, yo empecé a trabajar o crear una área de ciberseguridad y privacidad dentro de la empresa. Entonces yo tuve más o menos totalmente carta blanca a hacer cualquier cosa que quiero para mejorar la privacidad digital. Entonces, este fue mi trabajo 100% desde el 2013, y yo tuve equipos en diferentes partes del mundo, trabajamos en diferentes proyectos para hacer esto. Entonces, yo empecé a trabajar con la protección de derechos digitales en este entonces. Y la otra cosa que pasó es en 2013 yo fui a Londres para reunirme con Julian Assange por primera vez. Esta fue la primera vez que nos conocimos. Así es como lo conociste y te hiciste amigo, ¿no? Entiendo que es... Exacto. Yo fui a la embajada para conocerle y nos... ¿cómo se llama? We became friends. Se hicieron amigos. Sí. Y, o sea, no se conocían antes de este evento. No, nunca. Okay. Entonces, esta fue una recomendación de un amigo que deberíamos ir y visitarlo. Y la cosa es que, porque yo siempre estaba viajando, yo visitaba Europa muchas veces cada año. Muchas veces yo visitaba Londres también, entonces para mí fue muy fácil a pasar la embajada, y él estaba solo, entonces yo gustaba mucho poder ser un amigo a él en esta situación duro que estuvo. ¿Qué estaba pasando con Julian en ese entonces? En este entonces, 2013, fue más o menos un año después que entró a la embajada y recibió asilo. En verdad... No acuerdo mucho lo que estaba pasando en su vida en este entonces. Pero ya estaba protegido por una embajada. Totalmente. Entonces, por así decirlo, ya muchas personas de mucho poder habían sido, no sé, expuestas por su información. Entonces, y claro, yo vi como vigilancia y todo esto. Para todas las personas que visitan a Julian, siempre reciben vigilancia. Entonces, empezó a veces este tipo de cosas también. Pero sí, lo que pasó es que en 2017 yo salí de ThoughtWorks porque el fundador de ThoughtWorks, el fundador fue la persona que también decidió dedicar mi tiempo al trabajo de privacidad y este trabajo de seguridad digital. Pero él vendió la empresa en 2017 a este tipo de bancos de inversiones. Okay. Y yo supe en este entonces que no hubo chance que yo iba a poder seguir trabajando con lo mismo. Con esta carta blanca. Exacto. ¿No? Entonces, porque fue muy, muy importante para mí este trabajo. Entonces yo salí, yo fundé la organización, Asociación Centro de Autonomía Digital. Y
Esta es la organización que todavía estoy trabajando ahora con Carla, con Sara, que estamos aquí con nosotros. Están tras cámaras, que les Sí, mandamos exacto. saluditos. Entonces, yo fundé esta en 2017 para seguir este trabajo. Es una asociación sin fines de lucro, es un ONG. Y hemos recibido donaciones de diferentes organizaciones. Justo este año hemos empezado de nuevo para crear un lado comercial también, porque veamos que hay muchos problemas de ciberseguridad en Ecuador y queremos ayudar y al mismo tiempo necesitamos tener un poquito de autonomía sobre nuestro financiamiento. Entonces la idea es ganar plata para financiar el trabajo sin fines de lucro. Entonces, Vi que han promulgado algunas herramientas basadas en software libre que siento que son muy útiles, de las cuales podemos conversar más adelante, que me parece súper interesante. Sí. Ahora, antes de que continúes con la línea del tiempo, veo que desde ThoughtWorks ya desarrollas esta parte de privacidad y de derechos digitales. Sí. Siento que son términos como muy relevantes y hoy más que nunca para la sociedad, pero al mismo tiempo muy mal entendidos. O sea, muy pocas personas creo que conocen hoy realmente la importancia de la privacidad, mientras tú desde 2017 ya lo veías como no solo una mega tendencia, sino algo que era importantísimo para nuestra sociedad. Entonces no sé si tal vez desde la base misma de por qué es importante la privacidad para un ser humano. Sí, totalmente. Esta es una discusión que yo he pensado en estos temas hace más de 15 años ahora, porque es algo que cuando trabajas con tecnología es muy difícil no pensar en estos temas. Ahora, desde lo básico, primero, privacidad es uno de los derechos que estaban sagrados de la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pero no está definido mucho sobre lo que es privacidad. ¿Y por qué es tan importante en el mundo digital? No es que los derechos digitales son diferentes que los derechos humanos en general. Son los mismos derechos, ¿no? Pero lo que pasa es que en el mundo digital es mucho más fácil a violar los derechos digitales. Entonces, por ejemplo, en el tema de privacidad, si alguien quiere violar tu privacidad en el mundo analógica. Sí, físico. Necesitan seguirte, vigilarte o quizás entrar a tu casa o este tipo de cosas. Entonces, requiere mucho trabajo para hacerlo en el mundo físico. Pero en el mundo digital, ellos pueden vigilarte con millones de diferentes personas al mismo tiempo. Entonces, esta es la situación que la violación puede ser masiva en una diferente manera. Entonces, esta genera mucho más problemas y hay interconexión con otros derechos, como por ejemplo el derecho de libre expresión, el derecho de democracia, por ejemplo. A mí me gusta mucho este ejemplo que han mostrado claramente que personas que son vigiladas cambian su comportamiento y a veces esta puede impactar votos, por ejemplo, en elecciones. Entonces, si tú tienes vigilancia sobre una población, no van a ser libres a votar en una elección en una manera libre. Que es basada en una visión orwelliana, ¿no? Totalmente. Que es esta famosa novela de 1984 en la cual la sociedad es completamente tergiversada y controlada y manipulada solo por que aparentemente la vigilancia en algún momento se pensó que era buena idea, ¿no? Cuando yo llegué a Ecuador, yo aprendí que aquí era el primer ejemplo físico de un panópticon. Que es no sé si conoces la idea. Me acuerdo más o menos, pero si puedes... Sí, un panópticon, no acuerdo ahorita el persona que originó la idea, pero la idea más o menos es tener un cárcel, pero es un cárcel muy especial, donde tú tienes un torre al centro que tiene ventanas en todas las direcciones y todas las celdas y todo lo que está adentro del cárcel está bajo vista de la torre donde están. Entonces, no puedes hacer ninguna cosa sin que las guardias van a ver. Pero hay otro detalle que es muy interesante. Empezó como una idea de pensamiento solo para pensar sobre temas, cómo actúan personas. Y en esta idea hay otra parte importante que es que los presos
no van a saber si alguien está observando o no. Entonces las ventanas no están 2 vías, solo es una vía. Entonces, Wow, es como estas salas de interrogatorios, exacto. ¿no? Policiales. Entonces pueden ser vigilados todo el tiempo, pero no necesariamente. Y es lo mismo como en Orwell, cuando tú tienes estas televisores doble vía. Pero quizás no siempre están viendo, pero necesitas actuar como están viendo. Pero te diste cuenta que Ecuador tiene como esas características. No. Hay un cárcel aquí. Ya, claro. Cárcel, ¿cuál cárcel es? No acuerdo el nombre, pero es desde 1880 y algo. Cárcel. Sí. Hace mucho tiempo crearon esta cárcel. No está utilizado actualmente. Pero la idea es que cuando estás vigilado, tú cambias tu comportamiento. No sé si has escuchado sobre el gran muro, el gran cortafuego de China. No. Casi todo lo que haces en China en el internet está vigilado y hay como un gran muro, un gran cortafuego que está interceptando todo el tráfico al resto del mundo. Entonces, si tú estás en China, no puedes acceder a noticias del resto del mundo, por ejemplo. Hay muchos de este tipo de cosas. Sí, entiendo, claro, que si, por ejemplo, un ecuatoriano se va hoy a China, ninguna de sus 10 apps más utilizadas van a funcionar. Correcto. Desde WhatsApp, Google Maps, o sea, nada. Y esto es porque el país tiene como un cortafuego que está interceptando todo. Un firewall, exacto. Pero lo que es interesante con este firewall es que a veces lo que va a pasar, tú vas a Google para buscar algo y a veces buscas algo que es muy malo, si no sé, Tiananmen Square o algo de estilo que es muy, o no sé, los derechos de Taiwán o este tipo de cosas. Y en este caso el cortafuego va a bloquear sin problemas. Pero muchas veces lo que va a pasar es que a veces el muro va a cortar la conexión aleatoriamente, no basada en lo que haces, pero solo aleatoriamente. Y la idea con esta es para inhibir personas, para que en vez de inspectar todo, porque en verdad, si no tienes IA en un nivel muy, muy, muy grande, no puedes inspectar todo lo que hace 1,000 millones de personas. Eso no es posible. Claro. Entonces, lo que haces es que hay autoinhibición. Entonces, la idea es que los chinos se autocensuran porque piensan que el muro va a censurar más que puede hacer. Entonces, es lo mismo como el panóptico, que los presos van a actuar en una manera perfecta porque no saben si les están o no. Claro, los guardias podrían estar dormidos. Exacto. Pero al ver la torre, uno se basa en esta hipótesis de que no están vigilando. Y esta manera de actuar que hace este muro genera que los chinos en general se autocensuran más que necesitan. Se autocensuran. Sí, exacto. El gobierno de China no van a censurar todo lo que autocensuran las personas. Wow. ¿Y si utilizas un VPN? Sí, muchas veces no funciona porque el muro va a interceptar este tipo de cosas, puede detectar las conexiones. Entonces, hay maneras de alcanzar conexiones afuera, pero son técnicas y complicadas. Y supongo que también caes en el riesgo de que el gobierno chino puede pasar. Exacto. Identifique. Entonces, este tipo de miedo, no sabes si vas a ser identificado o detenido o algo para haces. Este es lo que genera la autocensura. Personas no van a actuar en la manera que quieren porque tienen miedo. Y este es, para regresar al punto, desde la perspectiva de elecciones, si tú tienes vigilancia, personas no van a votar lo que quieren porque tienen miedo a ser vigilados. Wow, y el comportamiento es como una bola de nieve en la que vas cambiando, ¿no? Te vas llenando de miedo, incluso si es que en la realidad técnica tal vez no haya nada de estos sistemas establecidos. Exacto. Solo la idea de... Son como estas dummy cámaras, ¿has visto? En las que están... Solo se prenden el foquito, pero están apagadas. Funciona totalmente bien porque es como, ok, no tengo dinero para poner un cámara real, pero suficiente. Claro, pero sonría que lo estamos filmando. Ojalá sí. Pero desde la perspectiva de derechos digitales tienes también otras partes como la libre expresión o una prensa libre, por ejemplo. Es muy, muy, muy importante porque, otra vez, para las elecciones, si no tienes la información para
hacer una decisión, no puedes hacer un voto en verdad informado. Entonces, si no tiene la libertad de leer lo que quieres, y si no la prensa tiene la libertad de publicar lo que ellos quieren, significa que hay censura, que significa que no tienen la información que necesitas para votar. Esto es algo que Facebook hizo una investigación hace unos años, donde ellos en un recinto para una elección, ellos cambiaron el orden de las publicaciones en el wall. Solo cambiaron la cronología. Solo el orden de la publicación para mostrar una cosa frente de otra cosa. No sacaron cosas, no agregaron cosas, solo cambiaron el orden. Y la investigación dice que ellos pudieron cambiar el voto con 5% solo cambiando el orden. ¡Wow! Ya, sí, solo Dios sabe cómo están utilizando su algoritmo para manipular todo. No quiero saber. Yo creo que ya tengo suficiente depresión, entonces. Entonces, para regresar a la línea de tiempo, sí, lo que pasó es que en 2018... la asociación yo creaba en Sao Paulo, en Brasil, y también en Barcelona, en España, para poder tener personas en Europa. Pero en 2018 decidimos a como concentrar el trabajo de la asociación y cerramos las otras partes y sucursales y empezamos a crear la asociación aquí en Ecuador. Y lo que pasó es que en 2019... empezábamos a crear la organización desde una perspectiva legal y en el primer semana de abril tuvimos como una especie de reunión, un taller kickoff toda la semana con todos los integrantes para, vamos a empezar con este trabajo. Y la semana después yo fui detenido en el aeropuerto de Quito. ¡Wow! ¡Qué coincidencia! Lo que pasó es que yo entreno artes marciales, unos diferentes, pero mi arte marcial principal en este entonces es un arte que se llama Bujinkan Budo Taijutsu. Es un arte marcial japonés y yo recibí mi cinta negra en enero de 2019. Y esto significa que yo tengo como la posibilidad o... Es correcto para mí ir a Japón para entrenar con el maestro, el gran maestro de mi arte, porque él todavía está vivo y es una organización cuando llegas a un nivel suficiente, hay una expectativa que vas a ir a Japón para entrenar 1 o 2 semanas con el maestro. Qué lindo. Entonces, en febrero o marzo yo empecé a planificar mi salida para ir a Japón. Yo compré todos los billetes y todo estaba preparado, tuve hotel y todo esto. Claro, entiendo que los compraste, como dices, ¿no? Sí, Mucho antes. Sí, compré 1 o 2 meses antes. Y lo que pasó es que iba a salir el vuelo el 11 de abril de 2019. Y lo que pasó este día es justo en la mañana expulsaron a Ecuador a Julian Assange de la embajada. Este fue el mismo día. Entonces, cuando yo salí para ir al aeropuerto, ellos me detenieron en el... yo estaba en el gate esperando para abordar mi vuelo, pero me detenieron en este momento y dijeron que yo intenté a salir del país para huir. Pero este fue un vuelo ya planificado hace mucho tiempo antes, entonces, sí. Claro, y entiendo que es probablemente uno de los peores momentos de tu vida, ¿no? Porque tú estabas viajando tranquilo y la forma en la que el gobierno ecuatoriano en ese entonces procedió es... Tú lo dijiste en una entrevista, ni siquiera es que me capturaron, ¿no? Sino más bien fue un secuestro. Sí, claro, porque no les identificaron, no dijeron nada lo que yo supuestamente ha sido hecho. No me permitieron acceso a abogados, entonces fue totalmente distinto a lo que piensas. Hasta el día de hoy no tienen una prueba de que has hecho algo en contra de alguien. No, desde mi perspectiva soy totalmente inocente, no he hecho nada. Y la supuesta prueba que utilizaron en el...
Se fue la palabra. En el juicio contra mí. Es esta, no sé si ¿La has visto evidencia? esta imagen Ya. que tienen de un terminal. Dicen que esta es la prueba madre de la intrusión en los sistemas de CNT, pero si eres técnico puedes ver que es el opuesto. Es una prueba que yo no entré en los sistemas. Entonces, Más bien la sí. misma evidencia Sí, demuestra sí, que sí. tú no entraste. Porque esta es un terminal que muestra una conexión a una dirección IP y la dirección IP pide nombre de usuario. ¿Y qué pasa? Nada. Después dice la conexión está cerrada porque expiró el tiempo. Este es todo. Entonces, nunca pido contraseña. Nunca hay una entrada de nombre de usuario y el servidor está cerrando la conexión porque el tiempo expiró. Y esto es lo que intentan a convencer los jueces que es prueba que yo en verdad entré en los sistemas. Ahora, en la primera instancia, 3 jueces ratificaron mi inocencia, dijeron que no hubo ninguna prueba que yo entré en los sistemas o vulneré la seguridad de los sistemas, ninguna evidencia. Y en la apelación también dijeron los jueces que no entré en los sistemas. Pero esto es lo que es diferente, porque aunque no entré en los sistemas, todavía me condenaron en la apelación. Dijeron que hubo un intento tentativa a entrar en los sistemas. Pero eso es tan subjetivo. Es muy subjetivo y la tentativa es porque dicen que tuve el conocimiento para hacerlo. Esta es la razón por qué es tentativa. Pero que tiene alguna habilidad superhumana para estar en tu mente, tal vez. Es lo mismo lo que pasó el día después que yo fui detenido. Hubo la formulación de cargos y utilizaron el hecho que tuve libros en inglés como una de las pruebas madres porque yo necesito ir a prisión preventiva. Utilizaron libros en inglés como prueba para esta razón. Sí. Wow. Y bueno, o sea, por un lado, qué triste por ti y qué bueno para muchos ciudadanos ecuatorianos que estés acá, porque siento que tú estás luchando no por tus derechos, al final del día estás luchando por el de todos. Porque si te pasa a ti, le puede pasar a cualquier persona Sí, mañana. esto es lo que a mí me preocupa. Este tipo de generación de un delito no existente es muy peligroso. Hemos visto en muchas situaciones políticas, quizás un poquito diferente que yo, pero en mi situación lo que es importante aquí es que derechos digitales son importantes para un país. Ciberseguridad es muy importante para un país y para asegurar el país necesitas personas profesionales que pueden trabajar en este ámbito. Pero si tú haces este tipo de ataques contra personas, si lo haces, porque al fin del día, para trabajar en ciberseguridad necesitas hacer escaneos de redes, necesitas hacer a veces pruebas de intrusión. Este es algo que es normal en el trabajo de profesionales de ciberseguridad, pero si no puedes hacer esta sin tener el riesgo que van a denunciarte, muchas personas no van a querer trabajar en este tema en Ecuador. Lo que pasó con... eran 2 investigadores de Israel que, no sé si acuerdas que hubo este incidente de Nova Strat, esta salida, de esta fuga de datos. Sí, no sé si nos puedes contar más bien de esa fuga, porque siento que es algo que, o sea, debería ser noticia hasta el día de hoy, ¿no? Es algo bien grave que pasó en tema de ciberseguridad. Incluso la fiscalía archivaron el proceso. ¿Archivaron? Sí. Decidieron que no hubo suficientes pruebas para un delito para estas empresas. Entonces, todas las personas que... Entonces, lo que pasó, yo creo que fue en el... Iba a decir otoño, pero mis compañeras de Ecuador dicen que no hay otoño en Ecuador. Sí, no hay estaciones. No hay pero, eterna primavera. Exacto. No, pero fue en el segundo parte del año. Okay. Que salió una noticia que investigadores de Israel encontraron información, un base de datos de información ecuatorianos yo creo que en un servidor de Miami. Y no es que ellos entraron en un sistema, no.
Esta base de datos estaba totalmente abierto para el público si sabes dónde a buscar. Y esta información incluyó más información que la población de Ecuador, porque incluyó también información de personas fallecidas. Entonces yo creo que en este entonces hubieron tipo 15 millones de personas ciudadanas en Ecuador y hubo información de 17 millones de personas. Y esta información... Sí, tenía las cifras por acá, me parece que justo fue en 2019 y era es 20 millones de personas. Tan mucho. En total, ¿no? Supongo que es incluyendo los fallecidos. Exacto. Pero era información de niños, también de fallecidos, cédulas y... Claro, era justo nombres, direcciones, números de teléfono, registros financieros y datos de identificación. Exacto. Entonces, esta fue muy grave y salió esta información y lo que aparece es que esta información salió del BIAS, pero nunca investigaron suficiente para que podamos entender lo que pasó y archivaron el proceso. Los israelitas dijeron que no iban a ir a Ecuador y no querían ir a Ecuador por casos como mío, porque tenían miedo que pueden ser denunciados para este tipo de trabajo que hacen. Claro, más bien, sí, y te entiendo completamente. O sea, un gobierno cuando identifica esto debería buscar una solución. Ajá. Más no tratar de tapar el sol con un dedo o atacar a las personas que identifican esta vulnerabilidad. Sí, necesitas hacer inversiones en educación y soporte. Yo creo que en verdad el COIP como está no tiene problemas con ciberseguridad. Es más como están aplicando la fiscalía este tipo de leyes. Ellos están denunciando y investigando de maneras que en verdad es una interpretación muy libre de lo que dice la ley. Y al mismo tiempo, los jueces muchas veces no tienen el conocimiento técnico para en verdad entender cómo funcionan este tipo de cosas. Ahora, el COIP actual de Ecuador no es perfecto desde la perspectiva de ciberseguridad. En verdad es una copia, casi totalmente una copia de una ley de Estados Unidos que se llama Computer Fraud and Abuse Act, CFAA. Y esta es una ley... Si la podrías rankear a nivel mundial, ¿está en el top, está en el medio, está abajo? O sea, ¿cómo lo podrías voy a contarte cómo está en otra manera. Okay. En las 80s salió una película que se llama War Games. No sé si... No la he visto. Es una de las primeras películas de hackers, este tipo de cosas. Y es un chico, un adolescente que logra vulnerar la seguridad de una de las unidades Fuerzas Armadas o algo. Encuentra un IA y empieza a jugar con esta IA y casi empiezan Guerra Mundial III con esta IA. Yeah. Y lo que pasó es que, claro, esta no puede pasar, no era muy realista esta película, pero Ronald Reagan vio esta película y se asustó. Y el día después se lanzó un proyecto de ley adentro de la Senada de Estados Unidos para tener protección de ciberseguridad. Y este es el CFAA. Entonces salió del miedo de una película de ciencia ficción. Y esta es la copia que está en COIP. ¡Wow! O sea, pero a ver, claro... está basado en una completa reacción humana. Total. Más no datos, tecnicismos ni necesidades mucho reales. Miedo, en verdad. Sí, mucho miedo y ningún tipo de entendimiento técnico. Y hemos visto lo mismo como, por ejemplo, aquí en Ecuador hubo esta, creo que era en 2022, en julio, hubo alerta sobre manipulación de votos en la asamblea. No sé si acuerdas. Y cuando personas empezaron a investigar, no fue claro que en verdad hubo intrusiones, porque primero parece que hubo asistentes de los diferentes asambleístas que estaban haciendo los votos.
y haciendo votos telemáticas también, aunque no sea permitido en estas situaciones y todo esto. Entonces, cuando empezaron a investigar, salieron toda esta información que muestra que en verdad estos tipos de supuesta manipulación de votos quizás solo fue desconocimiento de las personas que manejaron los sistemas. O sea, no hubo mala intención, solo fue ignorancia. Exacto. Es lo que Sí. mostró la investigación. Es muy posible que esto es lo que pasó. Pero esto es muy grave porque, claro, los asambleístas y sus asistentes son los que están planteando las leyes. Y justo hace un año plantearon reformas de muchas diferentes leyes, incluyo esta figura que es nuevo en el COIP sobre el ciberpatrullaje y el agente encubierto informático. Ya. ¿Qué es esto? Estas son lo que suena, son agentes encubiertos, pero en la materia informática. Ellos solo necesitan un fiscal, no necesitan supervisión judicial de un juez. Y pueden incluso entrar en foros, pueden manipular información, pero también pueden entrar en celulares de personas para hacer investigación. Entonces, este ciberpatrullaje significa que ellos tienen el poder de investigar cualquier materia digital antes que hay sospecha de un crimen. ¿Y esto está amparado por la ley? Sí, hace un año. Wow. Y desde tu punto de vista, con todo el conocimiento y todo tu background, ¿podrías decir que es algo peligroso, tal vez? Muy, muy, muy peligroso. Yo creo que quizás el ejemplo más fácil es el ejemplo de Pegasus, Pegasus era un producto de otra empresa israelita y es un producto para hacer investigaciones o espionaje a celulares de personas. Entonces es como un bicho, como se dice, Okay. que pueden instalar en tu celular sin tu conocimiento y puede supervisar o vigilar todo lo que haces. Actualmente, o hace un año, no hubo figura en Ecuador para permitir este tipo de cosas. Pero con esta nueva reforma es totalmente legal para un fiscal atacar el celular de cualquier persona en el país o instalar este tipo de malware para investigar o vigilarle. ¿Y cómo te lo instalan? O sea, Ok. La instalación en general utiliza algo que se llama un zero day. Un zero day es una vulnerabilidad que no está conocido. Entonces, viene de este espacio donde no actualizas tu celular. Entonces. No. Un zero day va a funcionar contra un celular totalmente actualizado. Okay. Un zero day es una vulnerabilidad que no conoce el fabricante del software. Entonces, por ejemplo, un zero day puede ser una vulnerabilidad en iOS que Apple no conoce existe. Okay. Se llama zero day porque el fabricante ha tenido 0 días para solucionar el problema. Ya está como bastante Entonces, autoexplicativo. es una vulnerabilidad que no tiene solución, no tiene defensa. Hay un mercado de zero days para Apple, para iOS. Tú quizás necesitas pagar unos 2-3 millones para un zero day, pero hay un mercado de este tipo de vulnerabilidades y empresas como esta de Pegasus, ellos compran o desarrollan sus propios zero days y utilizan esta para entrar en tu celular. Entonces, tú no vas a saber nada, no va a tener ninguna notificación sobre lo que pasó. ¿Y a qué información podrían acceder? Todo. Toda tu vida, todo lo que está en tu celular, todo lo que dices cerca de su celular, porque ellos pueden prender el micrófono en cualquier momento. Pueden utilizar tu celular para atacar tu compu y cuando tienen acceso a tu compu pueden, por ejemplo, prender el cámara al dentro de tu computadora. Entonces, no vas a recibir ninguna notificación, no vas a ver la luz de notificación ni nada. Y pueden grabar toda esta información. Pueden entrar en toda tu vida. ¿Podrían encender el micrófono de tu celular también? Sí, exacto. Pueden escuchar a todo lo que dices. Y en serio no tienes forma de identificarlo. No. Este es lo que es. Hay maneras
hacer investigación profunda para ver si está, pero para personas normales que... Claro, me estás hablando de que el mismo CERD está valorado en más o menos 2 millones. Exacto. Son muy costosos porque funcionan para entrar. Y lo que es muy preocupante es que herramientas como Pegasus, hay otras herramientas como Pegasus, Pegasus solo es lo más conocido, pero estas herramientas son utilizadas no solo contra personas como, no sé, crimen organizado, pero también contra personas, por ejemplo, rivales políticas, periodistas, defensores de derechos. Todas estas personas son vigiladas de este tipo de herramientas y estas herramientas son ahora legales en Ecuador para Fiscalía a utilizar. Wow. ¿Y todavía no hay precedentes de que sea lo que le han utilizado? Lo que sabemos es que yo creo que en 2015 salió de Wikileaks información de Hacking Team, que es una empresa de Italia. Ellos también venden un producto que se llama RCS, que es como Pegasus. Y parece que el gobierno de Ecuador sí compraba unas licencias de Hacking Team en 2015 o antes. Entonces sabemos que sí han intentado a trabajar con este tipo de herramientas, pero desde entonces no hemos tenido más noticias sobre este tema. Pero lo que sabemos es que ahora es legal. No hubo un base legal antes. Wow, y ahora ya es legal. Sí. Wow, y ahora entiendo cuál es tu razón de ser. O sea, y todo lo que trabajas, desde la divulgación hasta sentarte y tratar de desarrollar todo lo que puedas para... Sí, cada día que me levanto, yo pienso en el estado de tecnología, el estado de Internet y me da un poquito de depresión. Y el resto del día mi trabajo es para intentar a solucionar problemas, para dar mejor seguridad a personas. Por ejemplo, uno de los productos que tenemos que se llama KOI-IM es un sistema de mensajería de escritorios, entre escritorios, no de celulares, porque celulares no son seguros. Entonces es una manera de comunicación segura que funciona mejor que WhatsApp sin la vigilancia de estas alternativas. ¿Es equivalente tal vez a alguna aplicación con cierta encriptación? ¿Crees que es superior? Sí, es superior. Tenemos un protocolo que se llama OTR versión 3 que está implementado y nuestra implementación también ha sido verificado de una empresa independiente. Entonces hicieron una auditoría de la implementación y ratificaron que es una implementación buena de este protocolo. Entonces, para mí, si yo, no sé, si yo sea Snowden, en la posición de Snowden, yo utilizaría KOI-IM encima de una herramienta como Tails para tener la mejor seguridad. Es la solución más segura que yo conozco actualmente. Hay otras cosas que necesitas hacer también, pero estas son la base para la comunicación que yo haría en este tipo de situación. Y qué bonita historia de poder identificar que en una justo sociedad orwelliana en la que estamos hipervigilados y en la que no sabemos qué información tienen el resto de nosotros, podemos, aunque sea a través de un chat, poder conversar cualquier cosa y que sea solo nuestra conversación, ¿no? Es como, sí. ¿Cómo puede la gente acceder a esta herramienta? Solo descarga. Hay un sitio web, koy.im, y puedes descargar para todos los sistemas operativos normales. Tiene que descargarlo la persona que envía y la que... Las dos personas necesitan, sí. Ok. Ajá. Y sí, justo de conversación, el protocolo de cifrado tiene tiene una propiedad que es un poquito interesante, que no existe en muchos otros protocolos de cifrado. Por ejemplo, tú tienes, no sé, cifrado de correos electrónicos donde tú puedes cifrar un correo electrónico a otra persona. Bueno, hay un problema con esta, que es que hay constancia lo que dijiste en esta situación. Si tú dices que odias a alguien y mandas a tu amigo, por ejemplo, este amigo puede mostrar este mensaje a un tercero y puede mostrar la encriptación. Y esta genera una prueba que tú dijiste esta cosa. Ok.
la diferencia aquí es que si tú estás conversando con tu amigo, no sé, tú estás en un parque sin grabaciones, sin nada, y tú dices que odias a esta persona. Ok, perfecto. Tu amigo todavía puede contar a otra persona, pero no hay pruebas. Entonces tu amigo nunca va a poder probar cosas que tú dices. Este es algo que se llama deniability, denegabilidad. Wow, qué interesante. Y este protocolo, y este es algo que pedazos de esta existen en Signal, no tan fuerte como en CoreIM, pero en CoreIM, si tú dices algo, la otra persona va a saber que tú lo dijiste, pero no pueden probar a un tercero que tú dijiste esta cosa. Y esta es una propiedad muy interesante, porque OTR significa off the record, y es basado en esta idea de periodistas hablando con sus fuentes off the record, solo en conversación. Extraoficialmente. Exacto. Los únicos rastreos que existen sobre esta conversación están en tu cerebro. Entonces la idea con este protocolo es regresar a este punto donde los rastreos solo existen en tu cerebro. Como que estuvieras conversando en una montaña, dos personas. Exacto. Esto es lo que debería ser conversaciones digitales. Deberíamos poder conversar con las mismas expectativas de seguridad como estábamos hablando cara a cara. Así es. Claro, y ahí regresamos a mostrar nuestra identidad, quién realmente somos. Exacto. Con nuestras opiniones auténticas y sin miedo a que nos estén vigilando. Pero esta, me hace acordar donde estuvimos al inicio de la conversación. Claro. Esta de la privacidad, muchas veces personas piensan en privacidad como, privacidad es esconder cosas. Yo no pienso en privacidad en esta manera. Sí, claro, esconder cosas es parte de privacidad, pero no es la única parte. Y no es lo más importante, creo yo. Privacidad para mí es el control de tu información personal. Y esto significa que el control de poder revelar información sobre ti en la manera que quieres. Y no revelar la información que no quieres en el momento, en la manera que quieres. Entonces, es este control sobre la información. No solo esconder, pero también el control de, yo puedo contarte una cosa y es mi voluntad que yo estoy contando esta cosa. Si alguien me roba esta voluntad, este control, están robando mi privacidad. Esta libertad. Ajá. Claro que sí. Y desde esta perspectiva también la utilización de computadoras en la vida cotidiana es como estamos utilizando computadoras para muchas cosas y no estamos atentos que las computadoras están haciendo más cosas que pensamos. Es como, por ejemplo, si tú utilizas Telegram. Telegram no tiene denegabilidad. En verdad, Telegram no tiene por defecto cifrado tampoco. Justo eso te iba a decir. Creo que es el momento correcto. Te voy a dar apps de mensajería y tú me vas a decir qué tan inseguras son. Ajá. Ya. Empecemos por la más común, la que tienen probablemente todos los ecuatorianos que tienen Wi-Fi o datos. WhatsApp. Sí. WhatsApp no es lo peor. Entiendo que había una época donde no había encriptación y luego como que la implementaron, ¿no? Hay cifrado actualmente, pero porque la aplicación de WhatsApp no está abierta, no sabemos si en verdad está hecho bien. Puede ser que hay puertas traseras. No es código abierto. Entonces no podemos verificarlo. Entonces, si confiamos en Facebook y Meta, podemos confiar en que está seguro, pero yo no confío en Mark Zuckerberg. Entonces, con WhatsApp no sabemos. Y la única cosa que sabemos es que Meta compraba WhatsApp por unos $1,000 millones. Sí, $1,000 millones, exacto. Creo que 7 o algo en este estilo, pero fue mucho. Sí. Y están gastando $millones cada día para correr la infraestructura de WhatsApp. Pero muchas personas no pagan por WhatsApp. Entonces, la mayoría no pagan. Entonces, ¿dónde está el negocio? Meta es un negocio. Y a mí, esta me cuenta que los metadatos, quién está hablando con quién, a qué momento, es suficiente información para ser valioso para Meta. Te entiendo perfectamente. Y teniendo en cuenta los modelos de negocio que tienen sus otras aplicaciones, con lo agresivos que son y el mal uso que nos le dan a nuestros datos, es casi una certeza que... Solo haciendo hipótesis, ¿no? Porque entiendo que no hay ninguna evidencia de esto, pero debes haber visto estos estudios en los cuales estás chateando de temas que no tienen nada que ver con tu vida
y de pronto abres Instagram, Facebook y aparece publicidad de eso. O sea, incluso en conversaciones, yo qué sé, yo con mi novia tenemos 32, ella tiene 28 años. Y hablamos de pañales un día, que es algo que no hablamos nunca. Y nos sale publicidad de pañales y es como, oye, pero te mandé un mensaje por WhatsApp. Entonces, no sé, no sabes si hay formas como de conectar o de medir que sí están utilizando nuestros datos a través de este tipo de pruebas. Ok, en este caso de pañales en WhatsApp es difícil decir lo que está pasando porque en teoría no deberían poder saber lo que estás diciendo. Exacto. Pero es posible que hay otras fuentes de información que están utilizando. Lo que nosotros... un caso muy común es similar, que cuando están diciendo que, hablábamos sobre este tema con mis amigos al frente del celular y después vimos un anuncio sobre este tema. Exacto. Y sí sabemos que esto está pasando a veces, pero casi nunca este es el caso. El caso, en contrario, es que los algoritmos de anuncios te conocen tan bueno que pueden predecir que estás pensando en muchas veces. Entonces, no necesitan ver que estás hablando sobre pañales. A veces pueden predecirlo. Otras veces pueden ser que hay otras fuentes. Quizás tú tienes una aplicación que está espiando en tu teclado, en tu celular. Esto significa que cuando tú estás teclando en WhatsApp, todavía está filtrando la información a otra aplicación. Y hay otras situaciones, por ejemplo, es posible que tú estuviste, no sé, scrolleando y viste un anuncio de pañales y quizás tú quedaste por 2 segundos en este anuncio y después cuando hablas, el hecho que hablaste con tu novia sobre pañales no es importante. Lo que es importante son estos 2 segundos que no fijaste que hiciste, pero el algoritmo sí fijó. Wow, y incluso podemos llegar a la conclusión que las conversaciones que estábamos teniendo están influenciadas previamente por el algoritmo de redes sociales. Entonces sí, estamos confundiendo lo que es lo que es la acción y lo que es la reacción. Wow. O what is the origin. Sí, ¿cuál es el origen? Ajá. Sí. Y la otra cosa que no sabemos es justo cuántas diferentes fuentes de información tienen los algoritmos. Es como en Instagram. Eso también está cerrado, esa información. Sí, totalmente. Y es como, veamos solo Instagram. Ellos están midiendo cada milisegundo en cambio entre cada vez que estás scrolleando, por ejemplo. Están midiendo todo lo que haces. Si tú si tú pones atención a algo, no pones atención, todas estas cosas se están midiendo y todo está influyendo los algoritmos. Y esta de Instagram solo es un ejemplo. Cada celular casi siempre va a tener 50 diferentes fuentes que está siempre unido para generar una recomendación. Ya, interesante. Pasemos a Telegram, que es la segunda más popular en Ecuador. Ah, terrible. Terrible. No lo utilizas. Peor que WhatsApp. Sí. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Primero, Telegram no tiene cifrado por defecto. Segundo, el cifrado que sí tiene es terrible. No es un algoritmo bien hecho.
desde una perspectiva de criptografía es algo que genera desgusto. Tercero, los grupos nunca son cifrados en Telegram. Entonces, hay mucha vigilancia en Telegram. Y hay muchas personas, en América Latina principalmente, que piensan que Telegram es muy, muy, muy seguro. O sea, es una falacia narrativa. Es una falacia. Y en verdad es una falacia que Telegram intentan generar. Hace un tiempo hubo un intento a atacar a Signal y decir que Telegram es mucho mejor. Pero esta fue financiado por Telegram. No, ¿en serio? Sí. Entonces es terrible, no deberías utilizar. Y para cosas sensibles es casi suicidio utilizar Telegram. Wow, o sea, es alguien con algo de conocimientos que quiera acceder a las conversaciones que tuviste en Telegram, lo va a poder hacer. Quizás sí. Yeah. La única aplicación que es peor que Telegram es TikTok. Ya, puedes hablar un poquito de TikTok. No sé, ok. TikTok es spyware. Es software que está espiando a ti, más que las otras aplicaciones. Pero los términos y condiciones de TikTok, no sé si has revisado los términos y condiciones. He tratado de leer más de 5 líneas y no lo he logrado. Ok, hay una cosa única para TikTok. Ellos, en sus términos y condiciones, o más bien hecho, cuando tú acordaste con los términos y condiciones de TikTok, tú diste consentimiento a TikTok a acceder a toda tu información en todos tus dispositivos, todas tus computadoras. No importa si tienen TikTok o no las otras computadoras, porque en los términos y condiciones dice que TikTok ahora tiene derecho a toda la información almacenada en todas tus computadoras. Wow. Actualmente hay una vulnerabilidad en TikTok. Si utilizan TikTok, no abren mensajes directas porque hay una vulnerabilidad donde cuentas muy conocidas han sido vulnerados. Incluso las cuentas de, por ejemplo, Paris Hilton fue robado con esta vulnerabilidad. Y la única cosa que necesitas hacer es abrir un mensaje directo. No necesitas pulsar un enlace ni nada. Y esas son las aplicaciones que ocupamos todos los días. Exacto. Es una locura y la gente no lo sabe. Y por eso estás invitado ahora a este y muchos podcasts más. Hola. Odio los celulares. La verdad es que incluso la aplicación, desde mi perspectiva, Signal es la aplicación con mejor seguridad en celulares. Se puso en mi radar por el anuncio que hizo Elon hace unos años, justo diciendo que es bastante segura. Sí. Entonces, podrías decir que de las apps conocidas, Signal es la más segura. Sí, pero la verdad es que un celular tiene un nivel tope de seguridad y no importa cuál aplicación utilizas no puedes superar este nivel tope porque un celular es por definición inseguro. Entonces, Signal está muy cerca de este nivel tope, pero con Tails, con Koi, con este tipo de cosas, tú puedes subir mucho más seguro que el nivel tope de un celular con un computadora manejado correcta. ¿Podrías llegar a un 100%? No. Seguridad es una de esas cosas que en verdad es mejor pensar en seguridad como una herramienta. Seguridad tiene costo y muchas veces cuando hablamos sobre seguridad hablamos sobre modelos de amenaza porque los ataques contra ti van a ser diferentes como los ataques contra mí, por ejemplo. Y mis defensas deberían ser diferentes basado en los ataques. Pero si los ataques no tiene razón a gastar más dinero para protegerme que el valor que estoy protegiendo. Entonces, no sé. Entiendo. Si yo es tengo un análisis de costo. Exacto. Y para ser racional necesitas hacer esta evaluación. Este es un modelo de amenaza. Y la idea es que, cada vez que tienes un riesgo, puedes tener una mitigación o una medida para proteger. Y una medida nunca va a mitigar totalmente. Va a bajar el riesgo, va a bajar la probabilidad que algo pasa o va a bajar el impacto que algo pasa. Es como, si yo quiero salir para caminar en diferentes partes de Quito y yo decido, caminar en un lugar no tan seguro,
Yo puedo bajar el impacto de un robo dejando todo mi dinero, mis tarjetas, créditos y mi celular en mi casa. El robo sí va a pasar, pero estoy bajando el impacto. No puedo bajar el impacto totalmente porque pueden robar mi ropa o puede tener un impacto psicológico, por ejemplo. Pero yo también puedo cambiar la probabilidad que un robo pasa. Por ejemplo, yo puedo salir con amigos. Si estamos en un grupo, bajamos la probabilidad que un robo pasa. O yo puedo decidir a no ir a un barrio inseguro y esta también va a bajar la probabilidad que algo pasa. Pero en general no puedes bajar a cero la posibilidad de algo. Y tampoco es racional porque va a costar mucho a intentar hacerlo. Y seguridad en general es este tipo de medidas con diferentes herramientas para llegar a un punto de equilibrio. Ya, buenísimo. Ahora, qué importante conocimiento, ¿no? Porque como individuos de por sí ya es algo que deberíamos tener en cuenta en nuestra vida. Pero ahora y tengo la esperanza que muchas empresas también estén teniendo en cuenta esto, ¿no? Sobre todo empresas ecuatorianas que tal vez no tienen el hábito o el conocimiento de que esto es importante. ¿Qué empresas o qué áreas de las empresas deberían estar bastante bien resguardadas? Eso es importante, esta discusión. Justo esta es una de las razones por que lanzamos la empresa, el lado comercial. ¿Cómo se llama? Se llama Seguridad Digital Ecuador. Y lo que nosotros hacemos es auditorías de seguridad, pruebas de penetración, este tipo de cosas para ayudar a empresas a guardar la información y verificar que tienen las defensas necesarias. Una de las áreas muy importantes actualmente es la protección de datos personales. Porque hace 3 años, justo cuando salió Lenín Moreno, él firmó la ley orgánica de protección de datos personales. Y hace un año ya está vigente esta ley. Hay un reglamento y hace unas semanas hay un superintendente también. Y esta ley protege datos personales y requiere muchos diferentes procesos internos, pero también necesita protección. Y las empresas de Ecuador no están listos para este tipo de protección. Necesitan cambiar mucho cómo manejan datos para, en verdad, cumplir con esta ley, y la superintendencia van a multar a estas empresas si no están en cumplimiento. Ah, interesante. Sí. Y todo esto es, las empresas tienen que actualizarse. Exacto. Y lo que está pasando actualmente es que hay muchas empresas que contratan a diferentes estudios de abogados para ayudarles a crear un manual de protección de datos personales, pero esta en verdad no es cumplimiento real, es como tener como un escudo de papel. Lo que necesitas hacer en verdad es cambiar los procesos y pensar bien en cómo estás guardando la información, cómo estás protegiendo la información. Esta incluye procesos como hacer anualmente pruebas de penetración para ver si está protegido tu información. Tenemos uno de nuestros productos justo es desde una perspectiva técnica, una revisión desde la perspectiva de protección de datos personales para ver si desde una perspectiva técnica estás cumpliendo o no. Y lo que hemos visto hasta ahora es que el cumplimiento, casi ninguna empresa en Ecuador está en cumplimiento actualmente. Claro, primero porque es una ley nueva y segundo porque siento que cuando percibimos que estamos atrasados en el área tecnológica es real, ¿no? Sí. Al final del día estoy seguro que hay muchas cosas que te gustan de Ecuador. Oh, totalmente. Pero en la parte tecnológica más bien hay muchas necesidades, ¿no? Hay muchas necesidades. Ya creo que lo que es bueno es que hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que tienen el interés, tienen la capacidad. No es algo que no puede cambiar Ecuador, pero necesita una inversión en educación, en soporte de estas áreas. Yo creo que esto es lo que es importante. No es una debilidad de ecuatorianos, es un problema actualmente, pero es algo que puede cambiar. Y por ejemplo, estuvimos en este evento en Politécnica en la semana anterior y
nosotros estuvimos muy impresionados. Nos gustamos mucho ver cómo actuaron los estudiantes, las preguntas que plantearon a los ponentes y todo esto. Entonces fue un evento muy chévere desde la perspectiva de la intervención de los estudiantes. Entonces, lo que es bueno, ya necesito pensar, todavía me siento joven, pero soy viejo. Pero hay nuevas generaciones que sí están preparados para abordar estos temas, pero necesitamos que la infraestructura de Ecuador sobreviva hasta este punto. Claro, comprendo. Entiendo que ya mencionamos este caso de NovaStrat, era, ¿no? Sí. De esta gran filtración de datos que hubo en esta empresa de Miami que se encontraron. Pero también hubo un caso igual que no fue bien documentado, que no, y tal vez me comentas si sabes algo al respecto de lo que pasó con CNT. Fue tenaz porque, a ver, yo me entero de la siguiente forma. Fue como que no nos estaban cobrando un mes, 2 meses, 3 meses. Todavía teníamos pues con mi familia el internet de CNT me parece que fue hace un par de años. Y no nos cobraron como un año. Sí. Y fue como, ¿por qué no nos están cobrando? ¿Qué está pasando? El sistema estaba caído siempre, no se podían pagar. Y por ahí empezaron a aparecer rumores de algunas historias. Entonces, no sé si tal vez tú tienes un poco más de conocimiento de qué pasó con este caso de CNT. Sí, lo que es muy claro es que este fue un caso de ransomware que en verdad atacó a casi toda la empresa de CNT. Lo que sabemos es que, lo que no sabemos es que si pagaron para este secuestro de datos o si lograron, si tuvieron respaldos o algo. Pero lo que pasó es que ellos pidieron ayuda de una empresa experta de rescate de secuestro de datos, creo que de Washington, D.C. Ya. Y ya nada, no sabemos en verdad lo que pasó después. La única cosa que sabemos es que la ministra de Telecomunicación salió en una rueda de prensa diciendo que hubo un programa para mejora para CNT. Yo acuerdo 2 puntos de este programa de mejora. Uno es que, CNT tiene equipos muy viejos, entonces no son posibles a ser seguros y este fue un problema grande. Entonces el gobierno iba a dar mucho más dinero a CNT para mejorar sus equipos. Y el punto después... ¿Puede ser ese un problema real? Sí. Sí, pero el punto después dicen que no tenemos la capacidad en Ecuador a manejar este tipo de sistemas, entonces vamos a poner todos los datos y centros de datos de CNT en Estados Unidos y contratar centros de datos en Estados Unidos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué el gobierno va a dar dinero para comprar nuevos equipos si van a cambiar a Estados Unidos a la nube con todo lo que hacen? Entonces, fue muchas cosas que no entendemos. La teoría que tienen muchas personas es que esta infusión de dinero del gobierno en verdad fue porque pagaron un rescate, pero no tenemos certeza de esta. Wow. Y supongo yo que de entrada CNT se vio en estos problemas porque justo no tenían las medidas de seguridad pertinentes, ¿no es cierto? Exacto. Sí, y este es un problema. Yo creo que algo que es muy preocupante que hemos visto de empresas aquí en Ecuador es que no hay mucha responsabilidad cuando algo pasa. Es como hace unos años nosotros notamos una vulnerabilidad de una empresa grande de Ecuador, una empresa de cosas médicas. Lo que pasó es que denunciamos a ellos, y ellos dijeron que solo ustedes encontraron. Sí, encontramos este problema y lo que nos notamos era que esta fue muy grave. Esta era no solo algo bajo, pero... Y podríamos decir que datos médicos probablemente son los datos más importantes de un ser humano, ¿no? Y lo que fue evidente es que lo más probable es que salió información de cientos de miles de personas en esta fuga de datos. Y denunciamos a la empresa. Ellos dijeron no, solo fue un virus y ya está listo. Ya arreglamos todo. Es como, pero no quisieran... ni hablar sobre el tema, no avisar a las personas que
que fueron afectados de esta fuga de datos. Y lo que a mí me preocupa es que este tipo de fugas de datos o robos de datos están pasando todo el tiempo, pero las empresas están escondiendo los hechos en estas situaciones. En vez de, en verdad, mejorar la seguridad y tomar responsabilidad para las fallas, están escondiendo los hechos y como siguiendo como sin cambiar nada. ¿De qué forma son peligrosos estos datos en manos equivocadas? Tal vez se te ocurre algún ejemplo de por qué desconocidos no deberían saber cuánto tenemos en nuestra cuenta bancaria, historial crediticio, el número de cédula, fotografías nuestras. En general, el ataque más común son diferentes tipos de estafas. Puede ser estafas en el estilo de robo de identidad, cuando alguien utiliza tu información para, no sé, para pedir un préstamo, por ejemplo, de un banco. Este tipo de cosas son muy comunes. También pueden utilizar esta información para contactar otras personas y utilizar tu información para verificarse. Entonces, hay muchas variaciones de estas estafas. A veces solo utilizan los números celulares. No sé si acuerdas pero hubo una ola de llamadas, videollamadas de WhatsApp desde África hace unos meses. Este tipo de cosas siempre van a pasar cuando hay fugos de números celulares, por ejemplo. Claro, así es. Y también hay otras maneras cuando hay, por ejemplo, phishing, cuando alguien hace una estafa de correo electrónico, mandan un correo electrónico para engañar a una persona a entrar a un sitio web o algo para robar su cuenta de Facebook o algo. Wow. Hay muchas maneras de este tipo de estafas. Ya, y ni se diga todo lo que se viene con AI, ¿no? Que con esos datos combinado a diferentes modelos generativos pueden hacerse pasar por ti de formas todavía más realistas, ¿no? Sí. Justo hace unas semanas salió la información sobre una empresa en Hong Kong que fueron víctimas de una estafa utilizando imágenes generativas. Lo que pasó es que uno de los ejecutivos de esta empresa estuvo en una videollamada en Zoom con 3 o 4 otras personas de la empresa. Y las otras personas de la empresa dio la orden a transferir una cantidad de dinero, yo creo que era en el rango de 20 a 30 millones de dólares a otra cuenta. Pero la verdad es que todas las otras personas en esta llamada fueron generados con IA. Entonces fue una videollamada con 5 o 6 personas, solo una persona real. Los otros generados con IA para hacer esta estafa, para convencer a esta persona a transferir el dinero. Wow, y deben haber sido millones, ¿no? Sí, 20, 30 millones. Y estamos empezando. Sí. Porque de aquí solo se va a poner... Sí. No vamos a poder confiar en ningún tipo de cosa en el futuro. Diferentes formas de acceder a un celular. Hay el Face ID, hay el tema de huella digital, código de seguridad. ¿Por dónde van tus consejos y qué sistema funciona bastante bien? De por sí de un sistema que es inseguro, que ya lo dijiste, que es el mismo celular. Sí, lastimosamente la forma más segura es que tener un PIN, pero un PIN con suficiente tamaño y ningún tipo de patrón. La cosa es que el problema es que Face ID, Touch ID, todo esto pueden ser engañados muy fácilmente. Cuando salió Face ID, por ejemplo, hubo un investigador de sistemas que tuvo el nuevo iPhone con Face ID y creo que fue como 3 días después que anunciaron el nuevo iPhone con Face ID. Su hija, que tenía 6 años, manejaba a entrar al celular de su padre. Con su rostro. Porque el padre estaba durmiendo.
Solo... Entonces es como si tú tienes un sistema de seguridad que una niña de 6 años puede desviar, quizás no deberías utilizarlo. Veamos lo mismo en el mundo, que por ejemplo hay problemas. Hubo un ejemplo grande cuando hubo un policía en Noruega, creo que estaba atacando un manifestante, y otra persona estaba grabando un video sobre lo que pasó, y la policía tomaba el celular del mano, solo ponía el celular al frente de la cara para abrirlo y borraba la grabación. Wow. Entonces, esta tipo es de un cosas poco de creatividad nomás. Sí, es como hay muchas cosas que puedes hacer muy fácilmente con Touch ID, con Face ID. Hay otros problemas como, por ejemplo, no sabemos si están manejando esta información en una manera sensible. Los rostros y las huellas dactilares, no podemos cambiar estas cosas. Entonces, si hay fuga de esta información, no podemos hacer nada para recuperarlo. Entonces, lo más seguro, en verdad, para celulares es un PIN con tamaño entre 8 a 12 caracteres y sin ninguna información personal, no años de nacimiento, este tipo de cosas. Es impresionante, no nos damos cuenta el poder que tiene un celular ahora. Tengo un amigo que recién le robaron el celular y no sé por qué se le ocurrió que le mandaron un mensaje de texto a una amiga con la que estaba el otro día tratando de recuperar el celular, que se hicieron pasar por Apple. Ajá. Entonces le pidieron su clave del iCloud para recuperar la contraseña. Perfecto. La probé. Ajá. Y desbloquean completamente todo el celular y le vacían tanto su cuenta de Binance, toda su cripto y sus cuentas en el banco amarillo. Sí, totalmente. O sea, imagínate. Y lo que es interesante con robos de celulares es un negocio. Ellos tienen listas cómo actuar para un celular para evitar las cosas. Entonces, hay grupos de personas que saben, ok, si tenemos un iPhone, vamos a probar vamos a hacer esta. O sea, hay protocolos completos. Hay protocolos para cómo manejan estos tipos de cosas, porque es un negocio. Qué loco. Y justo de mandar un mensaje. Lo que es interesante con es fácil para ellos porque pueden poner el SIM en otro celular. Y con pueden utilizar para mandar el mensaje. Y va a generar que pueden tener confianza y mandar un enlace. Y este enlace va a ser algo malicioso, pero no vas a dar cuenta porque estás con ansiedad y estrés para recuperar tus cosas. Entonces entras sin pensar, no estás notando que el URL es un poquito diferente y entras tu información. Es todo lo que necesitan para entrar al celular. Mucho de esta es automatizada actualmente. Wow. Quisiera regresar rápidamente al spyware del que estábamos hablando, TikTok. Ajá, Pegasus y TikTok. En Estados Unidos acaban de lanzar esta ley que quieren banear, quieren prohibir TikTok, ¿no? No van a banear. Solo quieren que hay propiedad de Estados Unidos. Claro, pero entiendo que más bien desde el gobierno chino declararon que el algoritmo de TikTok prácticamente es patrimonio del gobierno. O sea, jamás va a soltar China una aplicación como TikTok. Más mi pregunta era hacia cuáles son los verdaderos motivos, porque hay dos teorías que están sobre la mesa. La primera es que es la versión oficial del gobierno estadounidense que dice que básicamente se están robando los datos de sus ciudadanos americanos, ¿no? Y por otro lado está que más bien están perdiendo la guerra mediática, porque es uno de los canales más importantes para que todos los manifestantes que quieren que se acabe la guerra en Palestina suceda, o sea, que ya por fin se acabe este tema. Sí. Entonces, simplemente están perdiendo una guerra mediática. Entonces, quisiera que me cuentes ahí cuál es tu opinión. ¿Por qué crees mi opinión es los dos son verdad. Ok. Son los dos. Nunca hay solo una razón para este tipo de cosas. Siempre hay más de una razón. Y en este caso, las dos razones son muy viables. Y también, no solo que están robando la información, pero también pueden utilizar como vía para entrar a otros celulares o otras situaciones. Es que por cómo me dijiste cómo funciona, pueden hacerlo tranquilamente. Sí, exacto. Entonces, pero esta no solo es TikTok, es solo la única cosa es que es spyware que no controla el Estados Unidos totalmente.
Estados Unidos tiene WhatsApp. Ellos pueden utilizar WhatsApp para espiar y atacar. Wow. Ahora, se habla ya mucho sobre que las elecciones que están sucediendo alrededor del mundo probablemente ya son algunas de las últimas elecciones democráticas, justamente por la manipulación de grandes grupos de poder que controlan prácticamente lo que vemos en redes sociales y cómo pueden pagarle directamente justamente a Mark, el partido azul o el rojo, para manipular las elecciones. ¿Crees que esto puede llegar acá a Ecuador? Yo tengo una opinión un poquito diferente. Mi opinión es que nunca hemos tenido elecciones democráticas. Okay. Las medidas han cambiado. Quizás es más fácil influenciar, pero la cosa es que solo puedes ver la historia de América Latina, la influencia de Estados Unidos hace 70, 80 años. Es como... No, yo no creo que actualmente hemos tenido elecciones reales en el mundo. Tal vez desviándonos un poquito del tema, ¿crees tú que la democracia es un sistema efectivo? No es mi sistema ideal. Yo creo que es difícil ver dónde estamos ahorita. Yo creo que no tenemos sistemas democráticos ahorita. Ya tenemos sistemas corporativos y sistemas de oligarquía y sistemas de autocráticas de diferentes niveles. Disfrazados de democracia. Disfrazadas, exactamente. Entonces, yo, desde una perspectiva política, yo soy de la perspectiva un poquito más sindicalista. A mí me gusta grupos de personas colaborando de su voluntad para hacer cosas y esta colaboración con otras personas. Yo no creo en países. Yo creo que países son demasiado largos para, en verdad, tener organización real. Entonces, no estoy de la opinión que no creo en dinero tampoco. Mis perspectivas políticas son que dineros no son buenas para la humanidad. Yo creo que fronteras tampoco. Se habla ya de que con todos los avances en AI muchas personas van a perder su trabajo, ¿no? Sí. Y justo la economía tiene que cambiar. Se habla ya de un salario universal, salario fijo universal. ¿Cuál es tu perspectiva en ese tema? ¿Crees que va a suceder eso? Yo creo que a mí me gusta la idea de un salario básico. Yo creo que, por ejemplo, la Bolsa Familiar de Brasil es una buena iniciativa. Yo creo que políticamente estamos en una situación cuando hay personas que están viviendo en niveles muy bajos y otras personas en un nivel muy alto. Entonces, yo creo que tener al menos un salario básico solo desde la perspectiva de igualdad o tener un nivel de, no sé cómo se dice, equidad. Un nivel más bajo que puede llegar. Y esto significa que vamos a evitar muchos problemas en la sociedad. Es como mucho crimen, por ejemplo, viene desde la perspectiva de pobreza y precariedad. Y si tú puedes evitar esta, quizás puedes evitar mucho crimen también. Entonces, primero, yo creo que la idea de un salario básico es una buena idea totalmente desconectado de las razones porque vamos a cambiar la matriz productiva, por ejemplo. Pero sí, yo creo que IA va a cambiar cómo estamos manejando trabajo. Yo creo que va a haber más trabajo para todos y todas. Yo creo que no vamos a faltar trabajo. Quizás vamos a tener diferente trabajo. Y mi perspectiva optimista es yo quisiera tener más trabajo interesante para seres humanos y podemos utilizar robots o diferentes mecanismos para hacer el trabajo aburrido y repetitivo. Entonces, esta sería mi visión optimista, si podemos llegar a este punto. Pero
lo que es interesante es que muchas veces, ahorita los IAs están haciendo muchas cosas creativas, cosas que no son repetitivas. Están reemplazando personas, no sé, escribiendo los diferentes programas o películas y este tipo de cosas. Entonces, es mucho trabajo creativo que está sido reemplazado. No sé si viste que le cancelaron a un anuncio de Apple. Uh-huh. Básicamente estas prensas. Sí, ¿lo lo viste? vi. El de la prensa que fue aplastando desde pintura, la guitarra, diferentes artículos artísticos, y lo presionan y lo dejan en un iPad, ¿no? Exacto. No fue muy asertivo, inteligente hacer este anuncio, no. No, porque sí, esto es lo que actualmente está pasando y yo no sé dónde estamos yendo en el futuro, pero actualmente es un problema y estamos viviendo en una situación de transición y siempre genera, siempre genera problemas en la sociedad cuando estamos viviendo estos tipos de transiciones. La cosa es que este tipo de tecnología que tenemos ahora tiene tipo 70 años. Todavía no es muy maduro. Entonces yo creo que vamos a vivir unos 50 años más de caos, de transición antes que estabiliza estos tipos de cosas. Salió el CEO de NVIDIA a decir que la gente ya no necesita aprender a programar. ¿Cuál es tu opinión sobre esa declaración? Si tú dices no eres un programador bueno. Okay. Porque la cosa es que justo programación es muy, desde una perspectiva creativa, es resolución de problemas y es una manera de resolver problemas que yo veo muy difícil a automatizar. Claro, tú puedes automatizar la resolución de problemas que ya has visto. Entonces, si alguien ha resuelto un problema antes, puedes hacer lo mismo otra vez. Todo bien. Pero cuando tú enfrentas nuevos problemas, este es donde tú necesitas la creatividad y esta perspectiva un poquito rara que tienen desarrolladoras. Entonces, yo no veo esta. Yo creo que el CEO la perspectiva de CEO de NVIDIA es muy reductiva desde la perspectiva que hace una programadora. Completamente. Hay una mega tendencia de regresar hacia celulares un poco antiguos, que no tengan Wi-Fi, un celular que te deja llamar y mandar mensajes de textos, exclusivamente por salud mental. Pero creo que en este podcast evidenciamos que solo por el tema de la privacidad y tus datos personales tampoco es tan descabellada la idea. La cosa es que desde la perspectiva de salud mental, yo creo que es una buena idea limitar lo que haces con el celular. A veces, pero esta también viene desde la perspectiva de algoritmos. Los algoritmos están diseñados, creados para generar adicción. Entonces, el problema en verdad no es el celular en este caso, son las aplicaciones que en verdad son hechos para abuso a los usuarios. Pero lastimosamente desde la perspectiva de seguridad, los dumb phones no son tan seguros tampoco, porque el problema fundamental con un celular es que tiene dos cerebros. No sé si has escuchado, pero en verdad cualquier celular va a tener dos diferentes computadoras, un procesador de aplicaciones, un procesador baseband. Okay. Y el procesador de aplicaciones es donde vive Android, donde vive iOS, donde vive todas las aplicaciones que utilizas. Casi ninguna persona en verdad sabe que existe el baseband, pero el baseband en verdad es el chip que está controlando el celular. Y este chip está corriendo otro sistema operativo. Por ejemplo, Qualcomm tiene su sistema operativo que se llama Helix, que está corriendo en el baseband y está controlando todo lo que pasa en el celular. Y este código fuente no podemos inspectar, es cerrado. Tal vez como el BIOS de una... No, ¿Es el BIOS es el primer parte cuando empieza el computadora. Es como el BIOS solo está en cargo a encender el resto. Okay. Pero el baseband está en cargo... la razón por qué existe el baseband es porque
Hay muchas regulaciones y legislaciones sobre mecanismos que utilizan comunicación electromagnético, diferentes tipos de radios. No puedes vender un radio que utiliza todo el espectro de frecuencias, porque esta puede interferir con cualquier tipo de servicio. Tú puedes interferir con ambulancias o con vuelos o cualquier cosa. Entonces hay regulaciones sobre qué parte de las frecuencias puede utilizar. Y cada vez que vendes un celular, tú necesitas tener permisos de las diferentes agencias. En Estados Unidos es el FCC que hace esta certificación. Si tú abres tu celular, si tú tienes un iPhone, hay un parte del settings de general, About, donde tú puedes ver todas las legislaciones y regulaciones que está hecho para este celular. Ahora, todo esto es porque FCC y todas estas entidades necesitan inspectar el código fuente que está manejando el radio para verificar y certificar que no está utilizando la espectra en una manera no permitida. Y por esta razón, iPhone y iOS tiene actualizaciones todo el tiempo. Android tiene actualizaciones todo el tiempo. Las aplicaciones tienen actualizaciones todo el tiempo. Pero esta certificación no es sobre solo un parte, es sobre todo el chip. Todo el sistema operativo y todo el chip necesita ser verificado cada vez que cambias algo. Entonces, por esta razón, no puedes cambiar el baseband, porque este baseband está certificado a funcionar. Ahora está verificado que está en cumplimiento con las leyes de Ecuador. Todos los celulares vendidos en Ecuador tienen esta verificación. Y supongo que al punto al que quieres llegar es que eso también es una debilidad del sistema. No, la debilidad es que no podemos inspectar el código fuente y sabemos que hay defectos y vulnerabilidades en el baseband. Y la debilidad es que cuando tú recibes un mensaje de texto o una llamada, por ejemplo, el flujo es que va a entrar a la antena, después la antena va al baseband y el baseband va a decir al iOS o el iPhone. Entonces, si alguien quiere atacarte, pueden mandar algo con el radio al baseband y utilizar una vulnerabilidad que existe en el baseband y nunca vas a dar cuenta. Entonces, cada celular tiene esta vulnerabilidad y no importa si tú tienes un smartphone o un dumb phone o cualquier cosa, porque esta vulnerabilidad son cómo funciona. Otra cosa, porque se llaman cell phone, porque tú tienes torres celulares y cada celular siempre está comunicando con la torre celular más cerca. Esto significa que cada vez que caminas, las torres siempre van a saber dónde estás. Porque esto es como funcionan cell phones. Y el proveedor... No importa el celular que sea. No. Porque estas son como funcionan todos los celulares hace 40 años. Entonces, el proveedor de celulares va a tener un registro de todos tus movimientos. Todos tus movimientos. Esta es la razón por qué estos registros son tan útiles para, por ejemplo, ECO 911, porque pueden rastrear cualquier celular que quieran. Pueden pedir a, no sé, Movistar, dame todos los movimientos hace 5 años de este celular y van a recibir todos los puntos de movimiento de cada día. Wow, o sea, es exactamente como en las películas, que tienes que hablar por un tiempo determinado y ya te... Es peor. Es peor. No necesitas hablar. Solo necesitas tener el celular. No necesitas utilizar el celular. Necesitas tener batería y que esté prendido, ¿sí? Cuando está prendido, sí. Sí, hay algunos más modernos que entiendo que... Si estás apagado sin batería, quizás no. Pero prendidos van a poder seguir tus movimientos siempre. Por eso las personas que no quieren ser como rastreadas tienen tantos celulares, ¿no? Y los botan como que fuera... Sí, lastimosamente este es estúpido, no funciona. Porque la cosa es que hay esta cosa que se llama contact chaining, que hacen, si tú tienes un registro de movimientos, tú puedes también muy fácilmente buscar todos los celulares que están juntos. Y esto significa que puedes vincular todos los celulares juntos. Y si tú tienes 2 burners al mismo tiempo, significa que desde una perspectiva de búsqueda,
los que buscan pueden actuar como estos dos celulares son como el mismo. Hay un vínculo entre los dos. Entonces no importa que tienes diferentes celulares. También tienes esta otra cosa que es que cada celular tiene una identificación del chip y otra identificación del equipo. Y cada vez que comunique con el torre, los dos números están comunicados a la torre. Entonces, esto significa que si tú utilizas el mismo chip, pero con diferentes celulares, no importa, todavía van a seguirlo. O si tú utilizas el mismo celular, pero con diferentes chips, todavía van a poder seguirte. Wow, yo que estaba entusiasmado de que esa iba a ser la solución para pasar desapercibido y poder estar tranquilo con la privacidad. No, lastimosamente celulares son peores que sabes. Más bien, ¿qué tecnología que se está desarrollando en los próximos 5 o 10 años te entusiasma en temas de privacidad? Yo creo que criptografía es la única manera de protegernos. Y yo creo que criptografía bien hecha, punto a punto, extremo a extremo, es como podemos, quizás no evitar toda la vigilancia, pero podemos al menos controlarlo. Y hay muchas herramientas que ya existen. Es como, por ejemplo, este tema de cifrado de discos duros es algo que es muy fácil hacer. Si tú tienes un Mac, ya está hecho, pero si tú tienes una máquina Windows, si alguien roba tu máquina, pueden acceder a todo lo que está en el disco duro, pueden acceder a todas sus contraseñas, todos tus servicios. Pero es muy fácil habilitar cifrado de disco duro y para evitar esta cosa. Es una de las cosas que casi todas las empresas deberían hacer, pero casi nunca están haciendo. Es muy fácil. Mucho del cifrado ya existe, ya solo necesitan ser utilizados. Y esta es una de las razones por que nuestra asociación hacemos mucho educación, porque hay muchas soluciones que ya existen. Solo no las conocemos. Exacto, necesitan saber cómo. Otra cosa es como, ¿cuántas contraseñas tienes? En eso me actualicé un poco. Entiendo que es la peor idea tener una sola contraseña. Perfecto. Y es porque ya me pasó. Tenía la misma contraseña en mi Steam y tenía, no sé, en alguna aplicación de alguna plataforma. Y Google me avisó que se filtró esa contraseña y no le hice caso a esta notificación. Y luego me llegaron muchos correos de la India como diciéndome que me estaban tratando de acceder a mi Steam, ¿no? Entonces, ya aprendí y sé que tienes que tener contraseñas distintas y tienes que tener un administrador de contraseñas. Correcto. Esta es la solución. Esta es la recomendación número 1 para casi todas las personas que necesitas solo tener un gestor de contraseñas. Lo que es complicado es que deberías utilizar un gestor de contraseñas que está corriendo en tu máquina y no está utilizando la nube. Porque, por ejemplo, LastPass ha tenido muchos problemas de seguridad y si hay problemas con tu gestor de contraseñas y las contraseñas están en la nube. Es hasta peor que tener tus datos, ¿no? Exacto, sí, porque pueden acceder a todo. Entonces, nosotros recomendamos un gestor software libre que se llama KeePass, que es muy fácil de utilizar, funciona en todos los sistemas operativos para tener diferentes contraseñas para diferentes propósitos. Conozco algunas personas un poco paranoicas y me dijeron que las tienen escritas en un cuaderno. ¿Eso es todavía más seguro? Hay dos problemas. Depende de tu modelo de amenaza, ¿no? Si tu modelo de amenaza significa que ninguna persona nunca va a entrar a tu casa y robarte. Es buen punto. Todo bien. Claro, puedes tener una caja fuerte y si saben que tienes una caja fuerte pueden acceder Exacto. a ella. Entonces, si esta no es tu modelo de amenaza, todo bien. Pero la otra cosa que es un problema es que escribir cosas en un cuaderno significa que necesitas tipear las contraseñas cada vez. Esto significa que no puedes tener mucha complejidad. Si tú tienes las contraseñas en KeePass, puedes tener contraseñas de 60, 80 caracteres sin problemas, pero una contraseña con 80 caracteres que necesitas tipear desde un cuaderno va a ser un poquito problemático. Y también puede ser equivocado con tu modelo de amenaza. Uno de mis problemas es que yo nunca pensé que yo iba a ser allanado del gobierno de Ecuador. Y sí pasó. ¿Y dónde tenías tus contraseñas? En una combinación de partes de mi cabeza y partes en otros lugares para que... O sea, si estabas protegido. Sí, nunca han logrado entrar a mí. La única dispositivo que entraron era mi celular
Y yo no tuve una contraseña grande para este celular porque no le consideré muy sensible el celular. Ok. Y entraron a esta porque ellos manejaron a sacar las grabaciones al dentro de mi edificio. Y a veces yo entraba el PIN al frente de la cámara del edificio cuando salí del edificio. Y en esta manera lograron entrar al celular. Yo no pensé que era un problema porque no tuve nada sensible. Y encontraron esta imagen al dentro del celular y utilizaron esta para atacarme. Wow, imagen que tenía. Esta imagen que están utilizando el juicio, Ok. que mencioné, Ok. esta terminal. Ah, ya, el terminal que Sí. tú dijiste que más bien es evidencia Exacto. de que no. Este es lo que encontraron en mi celular. Wow. Pero los otros dispositivos nunca entraron en ninguna de mis computadoras. Algo similar pasó con nuestra organización. Hace 3 años, no, hace 2 años nos allanaron para otro caso. Allanaron nuestra organización y llevaron todas las computadoras y todo, y no pasa nada porque tuvimos respaldos seguros y las computadoras estuvieron cifradas, entonces no pudieron hacer nada con esto. Claro, es que también a ver, contra quién se están enfrentando también, más bien es el mismo origen del problema, ¿estamos de acuerdo? Sí, Deberían en el sentido aliarse ustedes, de encontrar más bien, no sé, ustedes probablemente todo su trabajo, hola, y más bien gracias por hacerlo con todo tu equipo. Lo único que quieren es que la gente respete nuestros derechos, ¿me explico? Sí, es lo que yo quiero también, es la única cosa. Lastimosamente, y en verdad, esta es algo que sí es triste. Criminalística, en el tiempo cuando yo estuve con ellos, no tenían mucha experiencia cómo manejar este tipo de cosas. Entonces, mandaron mis dispositivos a Estados Unidos para pedir ayuda. Y esto significa que no estoy seguro si ellos están capacitados para enfrentar el crimen organizado que utilizan herramientas digitales. Y esto, claro, es algo que es muy triste y es un problema para el país, que no tienen la capacidad de manejar estas situaciones. En el siguiente dilema ético, ¿de qué lado estás? Hay un mal ser humano, un psicópata que está cometiendo múltiples actos. Y que todo está evidenciado a través de diferentes conversaciones en sus aplicaciones. Entiendo que la privacidad es un derecho, ya, pero veo que constantemente el gobierno utiliza, ¿no?, estas conversaciones como evidencia. Que podemos utilizar eso, deberíamos poder utilizar esa información. Yo creo que en verdad debería haber un equilibrio entre derechos y entre las necesidades de la sociedad. Entonces, sí podemos confiar en los jueces, sí podemos confiar en criminalística, en fiscalía y todo, que ellos en verdad manejan cosas en una manera legal y con proporción a los delitos. Quizás sería útil utilizar estas herramientas. Primero, yo creo que es un derecho para todos a utilizar herramientas que no permita este tipo de acceso. Entonces, primero, en mi futuro no va a pasar este tipo de situación. Pero sí pasa, sí podemos confiar en las instituciones del Estado, sí sería bacán, pero actualmente sabemos que filtran información, filtran conversaciones personales de enemigos políticos y todo esto. Entonces, yo creo que no merezcan este poder actualmente. No han mostrado que pueden tomar responsabilidad en estas situaciones. Claro, es que si hay corrupción en la institución, no se va a recabar, o sea, no se va a utilizar bien la herramienta. Y si no pueden manejar la corrupción, no deberían manejar ningún otro tipo de cosa. Es como si tú tienes corrupción, terrible. Este es lo que necesitas arreglar primero, ¿no? Exacto. Sí. Hola, oye, qué chévere conversar contigo. Ha sido un honor poder compartir tu conocimiento. Muchas gracias. Es
Es mi honor estar invitado para estar aquí. Con la gente. Antes de concluir, quisiera conversar un ratito nada más de blockchain. Sé que diste recién una charla. Perfecto. De por qué odias de blockchain. Que bueno, así no se llamaba la charla. Más bien cuéntanos un poquito cuál es tu postura sobre el tema de blockchain. Primero, para entender estas cosas, primero, el blockchain es una herramienta criptográfica. Es un conjunto de diferentes pedazos criptográficos que tiene mucha historia, en verdad. El principal parte del blockchain es un algoritmo que se llama un árbol de Merkle, que fue inventado en las 70s, combinado con, por ejemplo, Proof of Work, que estaba inventado en las 90s. Para entender estas cosas un poquito, primero podemos hablar sobre Bitcoin. Y Bitcoin es... Primero, necesitas entender que Bitcoin no es moneda, no es dinero en verdad, es más como un recurso, es más como oro. Bitcoin está basado en la idea que no necesitas tener un punto central. Y la pregunta es, ¿cómo puedes confiar en la red Bitcoin si no tienes un punto central? Si tienes un punto central, necesitas confiar en esta. Si tú utilizas Google para Gmail, necesitas confiar en Google. Pero si no tienes un punto central, ¿dónde está la confianza? Ok. Bitcoin está basado en algoritmos que están diseñados para solo agregar información y no poder, para que ninguna persona puede cambiar lo que ya ha pasado. Y la manera que esto está hecho es en verdad que hay muchos nodos que están continuamente verificando toda la cadena de blockchain, porque como funciona blockchain es que tú tienes un bloque que tiene un puntador al bloque anterior, y etcétera, etcétera, etcétera. Y cada enlace en esta cadena está hecho en una manera criptográfica, que significa que si tú, para verificar el primer bloque, necesitas verificar el segundo bloque. Para verificar el segundo bloque, necesitas verificar el tercero, etcétera, etcétera, hasta el raíz de toda la cadena. Esta es la razón por qué se llama blockchain, porque es una cadena de bloques. Y la verificación de uno significa la verificación de todos. Pero es muy costoso hacer esta verificación. Entonces, todas las personas que utilizan Bitcoin no van a hacer la verificación porque va a ser un trabajo muy duro hacerlo. Entonces, quienes hacen la verificación son los nodos de Bitcoin. Y estos son los nodos que también están haciendo minería. Minería de Bitcoin en verdad es un proceso matemático. Y la idea es que minería el propósito de minería es encontrar un nuevo Bitcoin. Pero el proceso para encontrar un nuevo Bitcoin, más o menos, es el proceso de verificación. Entonces, las personas que hacen minería hacen verificación al mismo tiempo y el Bitcoin que encuentran es el premio que reciben para hacer la verificación. Entonces, hay este interés en todos los nodos que utilizan Bitcoin que la verificación pasa, porque toda la red necesita tener esta confianza que está confiable. Al mismo tiempo, cada persona que está haciendo minería está haciendo no para verificar. La verificación es un efecto al lado. Ganar Bitcoin es la razón por qué están haciendo la verificación. Ok, aquí tenemos los incentivos. Hay incentivos a verificar el blockchain. Hay incentivos para toda la red para hacer esto. Primer problema. ¿Qué pasa si en vez de utilizar Bitcoin, si ponemos cosas reales al dentro de un blockchain? Si ponemos, por ejemplo, recursos reales como, no sé, propiedades. Justo, las escrituras de una propiedad. Uh-huh. Ahora, tenemos un problema grande, porque la idea en blockchain con Bitcoin es que todas las personas quieren que Bitcoin sube en valor. Si tú tienes Bitcoin, quieres que sube porque vas a tener más Bitcoin, más valor. Claro, entiendo que por un principio de escasez iba a ser una tendencia lineal, pero luego entra la especulación, ¿no? Sí, pero esto no importa mucho. Lo que importa aquí es que, ¿qué pasa si hay un ataque de 51%? En ataque de 51% significa que 51% de los verificadores son
del mismo propiedad, del mismo entidad. Entonces, si una entidad controla 51% de la verificación, ¿qué puede pasar? Ellos pueden cambiar el blockchain. Claro, porque están verificando la mayoría, ¿no? Ajá. Y esto significa que pueden robar todo el Bitcoin. Pero, ¿qué pasa si una entidad compra 51% de la minería y compran todos los Bitcoins o roban todos los Bitcoins? ¿Qué va a pasar con el precio de Bitcoin? Se va a ir a cero. Exacto. Entonces, esto significa que este es un robo sin utilidad porque el hecho de hacer el robo va a destruir el recurso. El hecho de robar Bitcoin va a generar que baja el valor y entonces no hay interés. Ninguna entidad quiere tener 51% de Bitcoin porque esta va a devaluar todo el Bitcoin. En verdad, hay diferentes entidades en China que junto controlan más del 50% del Bitcoin. ¿En serio? Ajá. Eso yo no sabía. Pero, y han hablado sobre unirse y no quieren unirse porque tienen miedo. Saben, si suben sobre 51%, que todo va a ser destruido. Entonces, evitan este control. Y de por sí hay una manipulación ahí de mercado, entonces. Claro, sí hay, pero está bien con Bitcoin, porque todo el valor de Bitcoin está en Bitcoin. Pero si tú tienes propiedad real, física, adentro de un blockchain, un ataque de 51% puede pasar. Porque tú puedes robar cosas reales. No hay un Bitcoin que va a desvaluar. Porque todo lo que está adentro del blockchain va a seguir teniendo valor. Ok. Entonces, esto significa que blockchain, de esta manera, no tiene razón porque puede ser dispuesto a ataque de 51%. Otra cosa que es muy importante es que... ¿Pero existe precedente sobre esto? No, porque el primer vez que pasa, los otros blockchain van a caer. Ok. Que son como Esta 20,000 creo que hay ahora. Esta solo va a locura. pasar una vez y después no vamos a tener blockchain. Wow. Pero la otra cosa que está pasando también es, blockchain es un algoritmo que tiene muchos costos, no es eficaz. Y la razón por esta es porque tú necesitas tener esta distribución de verificación. Uh-huh. Si tú tienes una necesidad, pero no tienes esta distribución de confianza, si no necesitas esta distribución de confianza, no tienes razón a utilizar un blockchain. Claro. Por ejemplo, hablamos sobre elecciones. Si tú quieres hacer elecciones con blockchain aquí en Ecuador, primero necesitas preguntarte, ¿hay un punto central? El CNE, ¿ok? Claro, sí hay. Número 2, ¿cuáles son los nodos? ¿Quiénes en esta red va a verificar los votos en el blockchain? O sea, ¿van a ser personas? Puede ser. No sé. Cualquiera. ¿Hay alguien que quiere gastar dinero para verificar el blockchain de elecciones? La verdad no hay. No hay un estímulo. Exacto. No hay razón. Entonces, tú ya tienes un punto central y no tienes incentivo para distribuir este control. Entonces, no hay manera de hacerlo con blockchain que tiene significancia. Entonces, mejor con solo un base de datos. Casi siempre, un base de datos central es mejor que un blockchain porque el blockchain solo funciona y solo es la solución cuando necesitas la distribución de confianza y cuando tienes incentivo para hacer la verificación de los diferentes puntos. Entiendo. Ahora, y todas estas personas que divulgan que justo blockchain es como el futuro, es la solución, de todas estas personas que quieren tokenizar nuestro mundo entero y lo quieren llevar a cripto, no están hablando de estos temas, ¿no? Y es bastante peligroso. Ahora, ya a un nivel global, un nivel más macro,
¿Hay muchas personas que piensan como tú o es bastante como impopular tu opinión? Hay muchas personas en el campo de criptografía que piensan que blockchain es un hype, pero esta es la razón porque hay mucho... En el mundo tecnológico estamos viendo este tipo de cosas. Casi siempre pasa. 5 años de una cosa, 5 años de otra Es cosa, como un ciclo. etcétera. Sí. Siempre pasa, siempre va a pasar. Estamos en el de AI ahorita, ¿no? Exacto. Lo que es diferente con blockchain es justo lo que dices, que hay mucha inversión y mucho dinero interés. y mucho pérdida. Es como, por ejemplo, con Ethereum. Yo nunca utilizaría Ethereum porque la idea con contratos inteligentes es que tú puedes escribir código seguro y yo no sé cómo hacer código seguro en el resto del mundo. Microsoft no sabe cómo hacer un Windows seguro. Entonces, ¿cómo piensas que cuando estamos hablando sobre contratos inteligentes que necesitan ser totalmente 100% seguros, que vamos a mágicamente poder escribir código seguro? No tiene razón. Han robado, creo que encima de $100 millones de Ethereum en diferentes puntos con contratos inteligentes que no estuvieron tan inteligentes. Y ahora el argumento de el dinero, tú sabes cómo funciona, que es igual, es probablemente uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad, ¿no? De cómo un grupo de seres humanos controlan un banco central e imprimen a su conveniencia versus este modelo. Igual sigues pensando que algo como Bitcoin. Totalmente bien, pero ¿quién está invirtiendo en Bitcoin y blockchain? Son todas las instituciones financieras. Todos los bancos de Estados Unidos están gastando millones de dólares en blockchain. Todos. Entonces, solo porque estamos cambiando esta estructura de finanzas, no significa que las instituciones van a desaparecer. Ellos van a estar también. Claro, solo van a controlar este nuevo medio. Exacto, van a controlar en la misma manera que controlan la versión actual. ¿Quién crees tú que es Satoshi Nakamoto? No tengo idea, en verdad no tengo teoría. No tienes teoría. Yo creo que lo más probable es que en verdad fue un grupo de diferentes personas criptográficas. Tengo unos amigos que es posible que ellos estuvieron parte, pero no, nunca van a decir. Yo creo que en verdad hubo un grupo de quizás 5 a 10 personas, porque es un conjunto de ideas que es uno de este tipo de cosas. El conjunto de ideas es obvio después, pero antes no fue obvio. Sí. Por eso fue tan poderoso. Porque la implementación y todo el trabajo de salir con esta fue muy rápido. Entonces, sí, yo creo que fue un grupo de personas. ¿Tú tienes bitcoins? ¿Tienes alguna cripto? Yo sí tengo bitcoins. Están en criminalística. Al dentro de discos duros cifrados que no han logrado abrir. ¿En serio dices? O sea, tu caso es como este meme muy triste de alguien que sabe que en un disco duro, en un basurero o en un lugar que no puede acceder está su cripto. La única diferencia es que yo sé totalmente, definitivamente dónde está. Solo no puedo accederlo. ¡Wow! Qué fuerte. Hola, qué gustazo en serio conversar contigo. Creo que hemos cumplido estas casi 2 horas de una conversación que para mí ha sido uno de los podcasts más interesantes que hemos tenido. Espero que cuando hagamos una segunda parte estés acá en Ecuador, no solo por tu elección, sino porque ya se resolvió tu caso que ha sido tan injusto desde cualquier perspectiva. Y que más bien ahorita quería darte un espacio para que finalices este podcast como tú quieres, compartiéndonos la información que crees que es relevante, que faltó, contándonos algo más de tu caso, lo que tú gustes, Ola. No, yo creo que más bien, en mi caso, lo más importante ha sido la ayuda de organizaciones aquí en Ecuador, y personas aquí en Ecuador. En verdad, lo que pasó en mi situación es que, yo tuve este ataque del gobierno,
pero siempre me sentí como tuve el respaldo de la población de Ecuador y esta ha sido muy fuerte. Entonces, más bien agradecer a todos, todas, escuchando por el soporte para el apoyo en mi situación, porque yo nunca perdí mi confianza, mi amistad con la gente de Ecuador. Es solo unas personas en el gobierno que han utilizado sus posiciones en una manera corrupta para mi situación. Entonces, estoy feliz de estar aquí, estoy feliz haciendo mi trabajo aquí. Si yo puedo ayudar en cualquier manera, todo bien. Esto es lo que quiero hacer, entonces, solo esta. Qué chévere. Finalmente, 3 recomendaciones que le des a una persona para que viva con más privacidad, que cuide un poquito más sus datos personales. Sí, yo creo que primero contraseñas. Ya hemos abordado gestores de contraseñas. Segundo, piensa antes de publicar, porque siempre estamos publicando en redes sociales muchas imágenes y información y casi nunca pensamos en qué estamos revelando a todo el mundo. Entonces, solo un poquito más conciencia sobre este tema. Y la tercera, no estoy seguro. Tal vez alguna aplicación que nos recomiendes no utilizar, aunque ya fuiste bastante claro con yo creo probablemente que sí. TikTok o a Telegram. Cambia Telegram a Signal si puedes. Esta sería la tercera, entonces. Ya, o que nos recuerdes una vez más su cliente de mensajería, Sí, ¿cómo se llama? Si necesitas más seguridad para el escritorio, se llama Coyim, Coyim. Que jamás va a ser equivalente a escribir una carta a mano. No, pero no. Se acerca, es lo que hay. Sí, lo que puede ser lo más seguro que podemos hacer con computadoras actualmente. Buenísimo, Hola. Si es que la gente quiere estar pendiente de un poco de lo que haces, ¿cuál es tu red social que más ocupas? Sí, yo creo que lo más fácil es mi nombre en X, Olavini. Desde este punto de vista puedes encontrarme en todos los otros. Para trabajo tenemos LinkedIn, mi nombre es muy único, entonces es fácil encontrarme. La verdad, para ser de Suecia y estando en Ecuador es bastante fácil de encontrar. Es fácil, ¿no? Sí. Entonces sí, X para cosas generales y LinkedIn para cosas profesionales son los dos maneras más fáciles. Buenísimo, Hola. Muchas gracias. Muchas gracias.